Continuamos en Entre Líneas y momento de hablar de economía, momento especial de la economía con mucha turbulencia, mucho ruido por lo pronto. Así es, Está no marcha precisamente bien, ¿no, Nicolás? No, y genera algún grado de incertidumbre. Bueno, está con nosotros el economista jefe de FADA, David Miazo, a quien le agradecemos la visita. David, gracias por estar acá. Un gusto siempre estar charlando con ustedes. Bueno, mucho ruido, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Y pocas nueces encima. ¿Cómo estás viendo el panorama? El dólar ahora se ha vuelto de nuevo al centro de la escena con lo que ocurrió en las últimas ruedas, ha tenido que vender mucho el Banco Central, la inflación no termina de ceder y es más, muchos creen que se va a parecer mucho a la del año pasado. ¿Qué está pasando? Sí, te diría que si le tuviera que poner una nota como para tratar de decir, está bien, está mal, viste, es medio una pregunta difícil de responder, yo diría que probablemente está en un 6, 6.50. ¿Por qué? Porque la economía evidentemente no está mal, no está bien, hay muchos signos de eso, la inflación es uno de los primeros síntomas, la presión sobre el dólar, el déficit de cuenta corriente, vemos exportaciones e importaciones, el déficit fiscal, son todos indicadores de que las cosas no marchan bien, son todos indicadores negativos. Tampoco es una economía en crisis, claro. Es una economía que viene generando empleo, no todo el empleo en blanco que quisiéramos, pero viene generando empleo privado, es una economía que viene creciendo a pesar de la sequía, y un banco central que todavía tiene poder de fuego y un tesoro que todavía tiene capacidad de financiarse, tesoro y empresas de financiarse nacional e internacionalmente. Entonces, cosas negativas, cosas positivas, la inflación alta, pero todavía con algunas esperanzas de que siga en un recorrido descendente. Entonces, por eso diría un 6, 6.50, no está promocionada, pero tampoco está en zona de crisis. Ahí los principales temas a resolver son sin duda la inflación, que te genera todo otro conjunto de problemas. ¿De allí que el Banco Central endureció su posición definitivamente? ¿No claro, deja mover el dólar, las tasas no las mueve más? Parece que lo que le hicieron hacer a fin del año recapacitaron y volvieron para atrás, ¿o no? Exactamente. El Banco Central había empezado, desde que entró Sturzenegger, con una política monetaria dura. ¿Esto qué es? Política monetaria dura. Poner la tasa de interés alta, entonces de los pesos que están dando vuelta en el mercado, los chupa. ¿Cuál es la idea de poner la tasa alta para sacar peso del mercado? Que haya menos pesos disponibles para gastar. Cuando hay menos pesos disponibles para gastar, hay menos presión sobre el dólar y hay menos presión sobre los precios. ¿Verdad? Esa es básicamente la razón. Muchos pesos, más compra de dólares, más salida al exterior, más compra de bienes acá adentro, más precios. Uno tiene la sensación de que las leyes de la economía, que en muchos lugares del mundo funcionan, en Argentina flaquean muchas veces. Claro, principalmente te diría que es por algo inherente a la política y a la vida de los argentinos que no queremos ver o no nos queremos ajustar a lo que podemos. Un déficit crónico del sector fiscal, o sea, uno si mira los últimos 60 años, creo que el Estado Nacional tuvo superávit fiscal 4 o 5 años. Claro. Los últimos 60. De los últimos 60 no fueron inflacionarios menos de 10 años. Diría 6, 8 años no fueron inflacionarios. Déficit de cuenta corriente de exportaciones e importaciones también es un número parecido. Entonces, ¿esto qué te dice? Que siempre estamos queriendo vivir por encima de las capacidades que podés vivir. Porque cuando vos tenés más importaciones y exportaciones, es porque estás comprando más hacia afuera de lo que vos estás vendiendo. Entonces, vos podés vivir hasta 100, pero querés vivir en 110. Cuando tenés déficit fiscal, cuando uno en su hogar gana 10 y gasta 12, claro, esos 12 de algún lado salen. Bueno, lo mismo pasa a nivel nacional. Entonces, querer vivir lo vende la política, o lo vende la política o lo quieren los argentinos. Porque no sé dónde está el huevo de la gallina, pero son las dos cosas, son los síntomas que te generan todo esto, el déficit fiscal, el déficit externo y en última instancia la inflación. David, eso por eso, digamos, de las leyes, digamos, que estás diciendo vos. Vos decís un 6, un 6,5. ¿Hay algunos indicios que te permitan ser optimista para la segunda parte del año, ya el tan mentado segundo semestre? Porque los índices de confianza y las expectativas que tiene la gente en la economía, según las encuestas, hoy son bastante pesimistas, ¿no? Vos desde lo técnico, ¿cómo lo ves? Mira, vamos por partes. La inflación. Lo único bueno de estos niveles de inflación, yo creo, antes de empezar,
el gobierno y gran parte de los economistas pensaban que el problema iba a ser más fácil de resolver. A esta altura iba a estar resuelto. El gobierno no creía que después del segundo año todavía iba a tener este nivel de gravedad de problema, por un lado. Segundo, lo único bueno de la inflación actual es que es con corrección de precios relativos, como dicen los economistas, que básicamente es con corrección de las tarifas. Y con dólar, que si bien este último tiempo estuvo quieto, si miramos el año, acompañó la inflación. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando vos planchás el dólar a la fuerza y planchás las tarifas a la fuerza, guardás inflación para el futuro. ¿Sabes qué fue lo que pasó? En algún momento eso sale. En algún momento no lo puedes hacer por siempre, porque de alguna forma financiás el dólar planchado, porque ¿qué es mantener el dólar planchado? Vender, 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 para que no suba. ¿Y qué es mantener las tarifas planchadas? Mantenerlas planchadas y no darle nada a los empresarios, entonces dejan de invertir, después se corta el luz, hay que importar gas, etcétera, o los subsidias. Y el subsidias viene de déficit o emisión, viene de algún lado. Entonces, de las dos maneras, planchando dólar, planchando tarifas, es lo que se llama las anclas de la inflación. ¿Tá? Vos lo guardás, evitas que te presionen la inflación actualmente, pero en algún momento eso sale inexorablemente. El año que viene o dentro de 10, pero sale. Entonces, lo único bueno de la inflación actual es que gran parte es por el movimiento, porque no estás anclando el dólar, excepto este último mes y pico, y no estás anclando las tarifas. De hecho, estás recomponiendo el atraso de 12 años. Que después de decir, bueno, sí, le pega a la gente, o sea, tienen todo su efecto socioeconómico, ¿no? y político. ¿Tá? Pero mirando técnicamente la tasa de inflación, sería muy distinto tener una tasa del 25 con dólar planchado y tarifa planchada, porque decís, bueno, si el 25 ahora, cuando liberemos todo esto, que fue lo que pasó de 2016 en adelante. Claro. O sea, la tasa de inflación que traía la economía, más que liberaste el dólar, más que liberaste las tarifas. Entonces, si tengo que ver un aspecto positivo, es ese. Que la inflación, que sigue siendo alta, pero sigue siendo menor a los últimos 4 o 5 años, o sea, de hecho, hacia fin de año venimos la inflación menor desde 2009, es que contienen eso adentro. Que eso en algún momento se termina, digamos. El dólar después tiene que ir acompañando la inflación, entonces no es que tiene que sobrereaccionar, y las tarifas tienen que ir acompañando la inflación, no tienen que ser del 1000% de nuevo, del 2000% de nuevo. Entonces, todos esos efectos se van agotando, entonces no van a ser prolongados en el tiempo. Esa es la primera. La segunda, el déficit fiscal. Sigue siendo muy alto. Ahí al gobierno lo corren por izquierda y por derecha. Lo corren por izquierda diciendo, che, estás ajustando, estás echando empleados, estás subiendo las tarifas. Y por derecha dicen, che, el ajuste no es suficiente, seguís teniendo un hueco que de alguna manera lo financiás. Y ahí viene la deuda externa, viene la tasa. Entonces, ahí todavía hay un hueco importante, pero que va tendiente a disminuir. No a solucionarse en el corto plazo, pero que va disminuyendo. Esas dos cosas, te diría que son las cosas más positivas, que son tendencias, no son hechos, son tendencias que pueden llevar eventualmente a una mejora de la situación. En el proceso te generan muchísimo ruido, te generan todo el ruido socioeconómico, porque simplemente yo de un mes al otro tengo que pagar el doble de gas o de luz. Si bien podemos reconocer que gran parte de la sociedad estaba pagando muy poco, y aún pagamos muy poco, si bien podemos reconocer eso, te impacta en el bolsillo, en un bolsillo que se le está tratando. Muy poco también relacionado con el ingreso que tienen las familias. Sí, y porque con muy cualquier poco puede otro ser gasto. Bueno, eso es, perdón. El tema es que el ajuste hace que por ahí sea alto para los ingresos que tienen la familia en promedio en Argentina, ¿no? Tal cual, con niveles todavía elevados de desempleo, y eso es justamente lo que iba a decir, que al mismo tiempo le estás tratando de poner techo a las paritarias, sí, pero ajustando, liberando otras cosas, claro, eso a la familia nos complica la ecuación, eso es cierto, pero es así, digamos. Pero en algún momento son cosas que hay que solucionar. Vos recién mencionaste que creía el gobierno seguramente que a esta altura iba a tener resuelta la situación. ¿Hubo un error de diagnóstico? ¿Subestimaron el problema? Desde mi punto de vista hubo dos errores. Subestimaron el problema y ejecutaron mal algunas cosas. La parte de subestimación del problema fue: creían que muchos de los precios de la economía ya contenían al dólar libre, al dólar, al blue,
en ese momento. En Vámonos a fines de 2015. Claro. Donde el oficial era 9 y pico y el blue era 16. Sí, lo dijeron expresamente. ¿No? Claro, ya estaba. Claro, o sea, la economía ya reconoció ese dólar y ya está metido en los precios. Por lo tanto, no iba a haber traslado de la devaluación a precios. Exactamente. Lo mismo había hecho Kicillof en el 2014. Tal cual. Por ahí no sabes si era una movida política o realmente lo creían, pero yo creo que muchos lo creían. Ahí cuál fue el problema, que eso no fue así y de hecho hubo un aumento, una corrección de precios cuando parecía que ya iban a liberar el cepo y otra cuando lo liberaron. Sí. Entonces ahí hubo mitad de error de diagnóstico y mitad que las empresas, todo acostumbrado a la inflación, te corren más rápido. Entonces eso creo que fue más diagnóstico. Y después el segundo punto fue con las tarifas. Con las tarifas, te diría 2 o 3. El primero fue con las tarifas. Con las tarifas hubo un primer intento a principios de 2016 de ajustarlas. Que se hicieron mal las cosas, no se siguieron los procedimientos, no se habían hecho las audiencias. Entonces se anunciaron. Cuando se anunciaron, todos los precios de la economía se corrigieron, pero las tarifas al final se retrotrayeron y los precios no bajan. En economía es lo que se llama, son las rigideces a la baja de los precios. Los precios suben, es muy fácil que suban, pero es muy difícil que bajen. Entonces, ante la expectativa de que se corregían las tarifas, subieron los precios. Pero después se retrotrajo y no se dio, y se dio a los 6 meses. Y entonces a los 6 meses de nuevo. Entonces eso fue un error de la puesta en práctica de la cuestión tarifaria. Y ahora, que de hecho esto lo podrían haber anunciado en su momento, y uno ya sabía cuáles iban a ser todos los aumentos. Y no tenías que estar con este problema de volver a revisar que las tarifas, que la ley, si vos lo anunciabas en un momento, listo, se acabó la discusión y el tema de las tarifas en los precios y el impacto en los costos sale del esquema, de la presencia en los medios. Entonces todo eso, volver a discutir hoy el tema, de nuevo te hace remarcar precios. Ese es el primer error operacional con las tarifas. El segundo error viene de de meterse en el Banco Central. Sobre todo lo que es el sector de inversores institucionales y bancos, respetan mucho que el Banco Central, si bien responde, Sturzenegger obviamente, políticamente a Macri, pueda mantener su independencia y hacer las cosas que hay que hacer. ¿Qué es lo que venía haciendo? Tasas altas, etcétera. Cuando se le metió el ala política, que es lo que vos decías, Gonzalo, hace rato, en diciembre, fue una señal para los inversores y para todo el sector de la banca, que es donde se mueve la plata grande. Que no lo iban a dejar hacer las cosas que había que hacer, que se le iban a meter. Y eso rápidamente generó reacciones. Y la segunda, muy relacionada a eso, es la reacción del Banco Central ante los cambios del dólar. Por ahí, los deja correr mucho, entonces genera un impacto psicológico muy grande y remarcación de precios, y después lo plancha. Cuando, hay que ver, después ellos pueden explicar por qué esta estrategia, pero pareciera que recién actúan cuando la cuestión política hace mucho ruido, cuando deberían ir actuando para atenuar esos impactos. Total, el dólar lo podés dejar que corra para que se mantenga al lado de la inflación y no te genere atraso cambiario y esta ancla que yo te decía recién. Pero genera esos shocks, como son todos estos shocks de tarifa, esos shocks que generan esas remarcaciones que hacen más difícil controlar la inflación. David, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos a hacer una pausa, enseguida continuamos aquí en Entre Líneas. Es tiempo de protegernos de la gripe. En los vacunatorios de toda la provincia, las vacunas son gratuitas y obligatorias para todos los grupos de riesgo. Embarazadas, mamás antes de recibir el alta de maternidad, niños entre 6 y 24 meses, adultos desde los 65 años, equipos de salud y personas entre 2 y 64 años que tengan enfermedades crónicas. Consulta tu centro de vacunación más cercano en www.cda.gov.ar. A la gripe la prevenimos entre todos. Bueno, en la primera audiencia, por ahí tratamos un tema más general, lo vimos más general en el sentido de las fiestas privadas, regulación de estos eventos. Y ahora desde el colegio traemos propuestas distintas, que son generalmente capacitaciones o cursos que se pueden dar para que los chicos de 14, 15 años, 16, tengan conciencia de los peligros y los riesgos que hay en las fiestas privadas. Como jóvenes estamos en contra de la prohibición y a favor de la regularización de las fiestas privadas, por parte del Estado, en este caso, municipio. Queremos que la entrada a los boliches se habilite para menores de 18, desde 16 a 17 años.
Que los establecimientos cuenten con todas las habilitaciones necesarias y también, como ya se habló, un espacio para personas con discapacidad. Los boliches no se encuentran con eso. Y creo que las personas con cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a salir a divertirse. Regular el horario de ingreso a los boliches para eliminar las previas. Tercer punto, facilitar a los jóvenes espacios de la ciudad para evitar el peligro o el riesgo de tener que ir a otras ciudades y o pueblos. Y formarnos todos en lo que tiene que ver con violencia de género, discapacidad, discriminación, diversidad sexual, que creemos que también es un tipo de violencia que se ejerce y que a la noche es mucho más dura, sobre todo el tema de la discriminación. ¿No respetan tus derechos? Hacé tu reclamo, te ayudamos. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. www.defensorcordoba.org.ar. Dijeron, ¿qué va a hacer esta mujer? Recibí todos los elogios en todos los idiomas. Me parece que esta impronta de escuchar lo que nos pasa a las mujeres no es cotidiano. La actividad deportiva rompe moldes y rompe estereotipos, porque cuando nos levantamos a entrenar a las 6 de la mañana o vamos a las 10 de la noche, nadie está mirando la cuestión de género en ese momento. Somos capaces, ¿por qué no llevar adelante una institución que es fútbol? Voy a crear un canto para el cielo respetar. El deporte fue una forma de vida que me salvó, ¿no? En otras palabras, que me dio otro estilo de vida. Por eso estamos acá, para empezar a hablar de cuál tiene que ser una política pública del deporte con una perspectiva de género. Y la verdad es que de los 16 años que dejé de practicarlo y competir hasta los 40 que tengo, es la primera vez que una institución pública, que una autoridad pública me convoca a un lugar así.